Buenos días, queridos hermanos. Reciban muchas bendiciones y demos gracias a Dios porque hoy también nos ofrece un día más de vida como un milagro, como el que hace cada día con nosotros. Démosle gracias a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Señor mío, pongo en tu presencia a cada uno de mis hermanos en Cristo, a cada uno de los que están en este momento escuchando tu palabra en este grupo, la cual deseamos, Señor, que nos siga bendiciendo y dándote muchas gracias por toda la palabra que tú nos has permitido conocer y entender cada día más, Señor, para que así podamos nuestra vida también ajustarla a tu palabra, Señor mío, y que sea en obediencia para contigo y poder tener esa suficiente autoridad para enseñarla luego de haberla cumplido. Te damos gracias y bendigo a cada uno, desde el menor al mayor, de todos mis hermanos y de todas las personas que están en el mundo entero, Señor, pasando esta situación difícil, pero que tú, Señor, sabes que estás haciendo estas cosas con tu divino y propósito para que vengamos todos al conocimiento pleno de ti, amado Rey. Te damos gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, qué rico volver a encontrarnos en esta hora y poder mirar sobre esta hermosa palabra. Y quiero hacer un recuento que estamos mirando sobre la autopropagación de la palabra de Dios, del Evangelio del Reino, la propagación de su palabra. Y nos hemos encontrado también en este estudio que hay 4 formas en que se puede estar involucrados y comprometidos en el misterio de la reconciliación, que esto lleva también a esa autopropagación. Y el primer punto miramos que fue preparando el terreno, o sea, orando. Y vimos un sinnúmero de citas bíblicas aquí, varias citas bíblicas, para poder despejar este primer punto. O sea que el primer punto es alistando el terreno. Y la forma, preparando el terreno, es orando. También vimos el segundo punto, que es sembrando. Después de nosotros alistar el terreno, lo que se hace luego es la siembra. Pero esta siembra es la palabra de Dios, como ya lo hemos visto, sembrando, predicando el Evangelio del Reino. Y el tercer punto, que es luego de alistar el terreno y sembrar, se recogen los frutos. En ese punto fue el anterior que vimos, y hoy nos vamos para el cuarto punto, que es aportando. Cuarto punto es aportando. Y vamos a mirarlo a través de Lucas 8, del 1 al 3, para empezar hoy este estudio de las 4 formas en que estamos involucrados para el ministerio de la reconciliación. No se olvide que primero es alistando el terreno en oración. Segundo, sembrando la semilla, la palabra de Dios. Tercero, recogiendo el fruto, las gavillas que vienen después de haber hablado de la palabra de Dios, el fruto. Y el cuarto, que vamos a leer, aportando, a través de Lucas 8, 1 al 3, que dice así. Aconteció después de que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios, o sea, sembrando la semilla, y los 12 con él les estaba enseñando cómo hacer la tarea, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Qué hace notar aquí el Señor en la palabra? Que estas mujeres recibieron bendición. Dios se glorificó en ellas, haciendo sanidades, haciendo liberaciones, muchas formas en que fueron y hallaron gracia delante de Dios para que Él les hiciera todos estos milagros. Después de que esto aconteció, cuando aconteció esto, estas mujeres a través de Jesús, entonces les sirvieron.
¿Cómo se llama esto? Agradecimiento. Y por eso Él nos está dando a entender aquí que tenemos que aportar para que la palabra de Dios, para que el reino de Dios sea escuchado y conocido por muchos. Pero eso también depende de nosotros. Por eso Él nos da este ejemplo de que cuando nosotros hemos recibido algo de Él tenemos que ser agradecidos, aportar. No quedarnos ahí como que no ha pasado nada, siendo desagradecidos con Él. Esto que hicieron ellas fue servirle, ¿sí? Le servían de muchas maneras. Nosotros hemos recibido del Señor algo, tenemos que hacernos esa pregunta. Si alguno de nosotros hemos recibido algo del Señor, pues entonces seamos agradecidos con Él. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Aportar. ¿Y qué tenemos que aportar? Pues servicio. Sirvámosle. Llevemos su palabra. Sembremos la semilla, pero ya sabemos cómo hacerlo. Alistando el terreno, orando primeramente, ¿sí? Después sembrar la palabra, llevar la semilla por doquier, para que luego se recojan esos frutos, ¿sí? Pero todo esto lleva consigo el aportar. Cuando yo he recibido algo del Señor es porque no lo tenía. O sea que todo lo que tenemos no es porque tú hayas nacido con todo lo que tienes. Mira a tu alrededor si has sido bendecido o no. Cualquiera cosa que tenga ya es ganancia. Eso tú no lo tenías porque todos vinimos aún sin vestido, limpios, desnudos. Pero Él, en su misericordia, empezó por darnos desde el pañal en adelante. Y ahora no solamente tenemos esto, sino mucho más. Hasta hogar, hijos, eso es fruto. De pronto tierras, casa o algo, esto es fruto. Así que nosotros tenemos que ser agradecidos con Él y aportar de lo que Él nos da. Esta es la forma. Bueno, y en este aporte que nos está mostrando el Señor, nos va a especificar de qué manera hacemos ese servicio, haciéndolo más específico para que lo entendamos. Nos va a hablar a través de Filipenses 4:10 hasta el capítulo 14. Primero miramos 4 de Filipenses capítulo 4, versículo 10. Y luego nos pasamos al versículo 14 y terminamos hasta el 17, ahí en el mismo capítulo 4. ¿Para qué? Para saber qué dar para quienes predican el evangelio del reino. Ahí nos va a decir una forma de cómo servir al Señor. Así como lo hicieron estas mujeres, también nos dice a nosotros de esta manera. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Bien, vamos a mirar qué nos quiere decir el Señor a través de esta palabra. Entonces, comenzamos a mirar que dar para quienes predican el Evangelio del Reino. Es esta partecita que nos va a presentar el Señor como aporte para esta gran labor. Así que empezó diciendo esta palabra, en gran manera me gocé en el Señor de que ya a fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Resulta que estas personas duraron un tiempo en el cual no habían aportado. Pero Pablo se gozó de saber que ahora lo estaban haciendo, de que iban a empezar a hacer esto, y pusieron en su corazón el que recibiera
ayuda o aporte de su parte, porque ellos sabían muy bien que Pablo estaba haciendo esta labor, esta tarea de llevar la palabra, sembrando la semilla por muchos lugares. Y que el movernos no solamente en el tiempo anterior y más ahora en este tiempo es costoso. O tiene un costo, más bien, no es que sea costoso, sino que tiene un costo. Y por decir algo, si tú te vas a desplazar a llevar la palabra estando situado en tu lugar y va a ir a otro barrio o una vereda o alguna parte, campo, donde quiera que fuese, o si está lejos de la ciudad y vas hacia la ciudad, por pequeño que sea el trayecto, siempre va a tener un gasto, un costo. Entonces Pablo le tocaba siempre, por eso él hacía tiendas y trabajaba con sus manos y siempre le tocaba sacar de lo suyo para hacer el trabajo que Dios le estaba permitiendo hacer. Pero ellos se dieron cuenta de que esto no era bien visto por el Señor, porque ya les había expresado, les había llevado su palabra, la palabra de Dios, y ya les había enseñado. Y en esa misma palabra les ha enseñado a ser agradecidos, pero ellos no lo eran. Pero aquí hubo un gozo en Pablo, que ellos ya empezaron a mirar de que estaban fallándole a Dios por medio de fallarle a Pablo, en no ayudarle. Eso se llama ser uno inmisericorde, ver que otro está haciendo un buen trabajo, ayudándonos en todo lo que tiene que ver con el Evangelio para nuestra salvación y quedarnos quietos como si no pasara nada. Eso es desagradecimiento con tal persona como también con Dios. Entonces el Señor quiere que miremos cómo fue la situación que aconteció allí. Entonces Él puso en el corazón de ellos el fijarse en que estaban haciendo mal, muy mal, dejando a aquel hombre que trabajase y sacase de lo suyo aún para hacer todo el trabajo para con ellos y para todos los que estaban en esta región. Cuando ellos se dieron cuenta de esta situación grave que estaban delante del Señor y de Pablo, lo empezaron a hacer. Entonces cuando Pablo se da cuenta que empezaron a aportar para la obra, se gozó. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. O sea, le dieron ya una esperanza de que tal vez se pusieron en su corazón y de acuerdo y dijeron, no hay que aportarle a Pablo porque él está yendo a llevar la semilla, aportando de su tiempo, estudiando y preparándose para darnos a nosotros lo que hoy estamos comiendo, como es palabra, como es la semilla. Y nosotros ahí tan tranquilos, sin movernos, sin hacer nada, ni siquiera aportando para que esto se suceda. Y cuando esto lo supo, Pablo se gozó en gran manera. Y mire por qué se gozó. Y él dice aquí, de lo cual estabais solícitos. O sea que Pablo se da cuenta que algunos querían aportar. No lo habían hecho, pero tenían esa solicitud de hacerlo. Querían, pero muchos tienen que ponerse de acuerdo con otros para ver si lo hacen o no. Y esa es una gran falla. O muchos dicen, no, es que es tan poquito para darle. No, hermanos, no hay que esperar a tener mucho. Acuérdese de la viuda que tenía solo 2 blanquitas y eso echó. ¿Y qué le dijo el Señor? Esta dio más que los que dieron tanto, porque ella lo dio de lo único que tenía. Y muchas veces nos llenamos de motivos nosotros para no aportar. Hoy la palabra que se oye mucho y qué falla que se siga diciendo eso porque muchos no han entendido. No han entendido. En parte les doy la razón porque han habido muchos que han sacado partido del Evangelio y se han hecho ricos por medio de las personas. Pero no todos somos así. Todos no somos así. Y llevamos con amor la palabra. No esperando sacar partido de ello. Porque nosotros sabemos que tenemos un Dios que nos da, que nos provee. Y si el hermanito o la hermanita no quiere proveer, pues allá ella con Dios. Nosotros seguimos en la tarea. No miramos el bolsillo o su dinero. Seguimos haciendo lo que Dios aprueba. Llevar la palabra de Dios. Para ti o para cualquiera de los que sean.
no interesando quién sea ni cómo sea. No, no esperamos ningún otro pago sino el de Dios. Por eso cuando Dios ponga en ti el anhelo y el deseo de revivir, como aquí revivió vuestro cuidado de los que llevamos el Evangelio, me gozaré también porque lo que quiere decir Pablo aquí, el gozo que sintió no solamente por la ayuda de él, no. Mírenlo bien, vamos a mirar por qué se gozó. Así que muchas veces nos gozamos nosotros cuando tú empiezas a servir al Señor con tus bienes, no por lo que va a llegar a nosotros precisamente, sino porque el dar trae una recompensa absoluta que nos deja ver que esta persona que está aportando va a ser bendecida en gran manera. Entonces nos gozamos de que esta persona que aportó al Señor va a ser muy bendecida. ¿Eh? ¿Sí cómo cambian las formas de ver las cosas? Entonces aquí dice enseguida, vuelvo y lo leo para que se entienda mejor, lo que dice Pablo, que se gozó de que iba a haber revivido ese sentimiento en ellos. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Ya iban a empezar a aportarle. De lo cual también estabais solícitos, o sea, lo deseaban, pero no lo hacían. Una cosa es quererlo hacer y otra cosa es hacerlo. Pero es que hay muchas personas que parecía que sus bolsillos eran llenos de alacranes, no quieren meter la mano allí. Pero dice, pero faltaba la oportunidad, ahí se presentó una oportunidad. Resulta que ya Pablo se iba a llevar el evangelio a otros. Entonces ellos dijeron, no, aquí la oportunidad, démosle la ayuda. Ahí está la oportunidad. Y no dudaron. Y dice aquí, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. O sea que Pablo sí estaba pasando tribulación. Él tenía necesidad. Pero él no tenía que contarle a todo el mundo, mire, es que estoy con hambre, me está faltando para esto, ¿no? Nosotros servimos y servimos nada más. El que quiera darse cuenta que se dé, nosotros no tenemos que estar diciendo, hermano, estoy aullando de hambre, ¿no? Nosotros no tenemos que decirle a nadie eso, porque si no estaríamos esperando en el hombre, y nosotros no esperamos en el hombre, esperamos en Dios. Y Dios tocará tu corazón y el corazón de aquellos que no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque mire lo que viene para estos. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi, oiga, tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Aquí está la palabra clave. O sea que ninguno se mosqueaba. Ninguno quería participar del dar con Pablo, que estaba haciendo una labor tan importante por tantas familias. Y les daba lo mismo que estuvieran pasando por tribulación, por hambre o lo que fuera. ¿Será eso misericordia? ¿Será eso amor? Son solo palmaditas en la espalda, hermano. Pero cuando hay la necesidad, escondemos nuestro favor. Y aquí les está diciendo, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. ¿Por qué está diciendo dar y recibir? Una cosa es dar, pero ¿cómo así que recibir? Y ellos ya habían entendido la palabra porque él ya les había dicho. Es más bienaventurado el que da que el que recibe. Ellos ya sabían, lo que pasa es que muchos oyen la palabra y cuando les hablan del diezmo apagan el radio. ¿Eh? O así sucesivamente. Entonces esto estaba pasando allí. Estaban recibiendo alimento, pero cuando llegaba la hora de dar, entonces no, miraban para otro lado. Aquí él le está diciendo, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Le estaba diciendo que el que da va a recibir también. Hay paga de parte del Señor. Entonces muchos no quieren ser bienaventurados, no quieren tener fruto del Señor, no quieren ver la gloria de Dios por no querer aportar, por no querer dar. Y esto se ve en todo lugar. Eso no solamente en un solo lugar, en muchas partes las personas, entre los que son fieles, hay muchos y la mayor parte de los son infieles con el Señor. ¿Ve? Pero ¿quién les hace el reclamo? Nadie les va a decir, ¿usted por qué, no? Nadie les va a decir, solamente cuando Dios ponga en su corazón y les haga ver que están haciendo mal y que están dejando de recibir.
Entonces a esto es que se refiere aquí el apóstol Pablo, que no solamente han dejado de dar, han hecho eso, pero ahora no solamente van a dar, sino que también van a recibir, porque Dios da el pago al fiel. Por eso muchos fieles de los que estoy hablando aquí hoy, que son fieles para con los servidores de Dios en cualquier lugar que le corresponda ir y tener su servidor para que le aporten, y el Señor aportará para ti también. Entonces miremos que dice luego, si vosotros solos, bueno, aquí completo la oración, voy a leer, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, o sea, esta iglesia solamente. La de Filipos era la única que aportaba en este momento. Ellos solos. O sea que esta iglesia iba a ser muy bendecida. Todas estas personas que daban allí estaban recibiendo una palabra que es una realidad y está escrita en la palabra, en la misma palabra de Dios. Todo aquel que da recibe. Y cuando recibe del Señor, imagínense cómo es esa prosperidad tan hermosa. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. O sea que antes lo habían hecho, pero habían dejado de hacerlo. Y él les recuerda que cuando lo hicieron, eso estaban haciendo ellos de bien, de bendición. Y les dice además, no es que busque dádivas. Él no quería de pronto entrar a que miraran que quería quitarle su dinero para él vivir espléndidamente, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Esto mismo acontece con los siervos que realmente no llevamos la palabra de Dios, sino por un solo motivo de salvación para las familias. Lo demás viene añadido. Lo demás el Señor pone en el corazón de cada uno hacerlo, sea fiel o no. Cada uno va a tener su conciencia tranquila si está aportando o no para el Señor. Nosotros llegamos hasta un solo punto de hacer lo que nos corresponde y que cada uno aprenda a hacer lo que le toca. Si quiere hacerlo, lo hace, y si no, no lo hace. De todas maneras, de esto daremos que dar cuenta del Señor. Entonces aquí él quería únicamente buscar fruto que abundara en la cuenta de ellos. O sea, decirles muy bien, los felicito, están aportando, qué rico que lo hagan, no dejen de hacerlo, porque eso abunda en fruto para ustedes. Eso es lo que realmente nosotros oramos por todos aquellos que aportan a la palabra de Dios. Porque esos sobres que llegan con dinero a las iglesias, aportando para que se lleve el evangelio, para que sea apto de llevar la palabra. Como les dije antes, todo tiene un costo. ¿Ve? Entonces, estos sobres llevan ese dinero y esos sobres se acumulan por mes. Y en la iglesia se tiene la sana costumbre, y creo que en todas las iglesias pasa eso, que los pastores y los intercesores toman esos sobres y oran por aquellos fieles. Pero si no hay sino poquitos sobres, pues se ora por esos sobres. ¿Cómo se va a orar por otros sobres que no existen? Entonces aquellos bendecidos son aquellos fieles. Y queremos hacer partícipes a todos, porque nuestro deseo es que todos estén llevando fruto, y fruto abundante, riqueza para su familia, a través de la bendición, de poder llevar y hacer posible que con este aporte se siga llevando la palabra de Dios. Pero también el Señor nos da en su palabra que debemos de dar para el sostenimiento de los ancianos. Mire que en una iglesia se ven muchos departamentos de jóvenes, de damas, de ancianos, de niños. Y todo esto tiene que ser distribuido. Lo que entra a la iglesia no solamente para una sola persona. El que hace muy mal lo que entra en un lugar como templo lo coja para solamente él o unos pocos. Esto es para todos. Por eso la misericordia siempre va a estar ahí. Dios dice que tendremos a los necesitados siempre a nuestro lado. Y a medida que llegue, asimismo hay misericordia para todos aquellos que necesitan. Lo grave es que no llegue y no se pueda hacer la misericordia. Porque si tú no tienes en el granero o en tu alacena, ¿cómo va a ayudar a otro?
Entonces aquí dar para el sostenimiento de los ancianos nos lo dice en primera carta de Timoteo 5, 17 al 18. Dice así: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero en su salario. Esto tiene harta explicación, pero no quiero dar más explicación sobre esto de dinero. Voy a seguir con el otro punto, mis hermanos. Dar como cada uno propone en su corazón, abundando para toda buena obra. Segunda carta a los Corintios 9, 7 al 9. Hay muchos que dicen, pero es que eso de dar, de ofrendar, de diezmar, eso es para el Antiguo Testamento, eso es para el Nuevo no. Bueno, hay que dejarlos que piensen así porque eso se llama querer hacer su voluntad y no la de Dios. Pero aquí el Señor nos está diciendo cómo es la forma. Y dice en esta carta, segunda carta a los Corintios 9, 7 al 9, cada uno dé, oigan esto, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Es que algunos dan es para que les llegue, así, de una vez ponen la contraprestación. No es así. Hay que dar desprendidamente y el Señor sabe, Él sabe hacer cuenta y sabe cómo es la cosa. Él sabe ser justo. Entonces debemos de dar desprendidamente. Por eso dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Y dice después, y poderoso es Dios. ¿Será que no es poderoso? Aquí lo está diciendo, lo está aseverando y nosotros sabemos que es así. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, comenzando desde ahí. Tú con gracia y yo con gracia conseguimos lo que sea. Primero el favor de Dios. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, vea como abunda, como el Señor hace que esto ocurra, que nunca falte nada. Sino que tengamos siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Así que el Señor es poderoso para hacer lo que sea, hermanos. Es tan poderoso que te hizo a ti y me hizo a mí. A veces se ve uno insignificante, pero mira lo que Dios hizo en ti y en mí. Poner un corazón en el cual podamos alabarle, bendecirle y glorificarle. Eso no lo pueden hacer muchas personas. Esto es un agradecimiento al Señor. Y cuando Él me ha dado la salvación, yo tengo que ser consecuente con ello. Si nosotros somos agradecidos, debemos de agradecerle a Dios, porque Él nos dio primeramente la vida. Pero aparte de eso, dio a su Hijo amado para que llevemos esa bendición de salvación. Estos son motivos importantísimos por los cuales debemos de dar, como dice el Señor. Como propongamos en el corazón, con alegría, con gozo, no con tristeza ni por necesidad, al menos por agradecimiento de que Él nos ha dado a su Hijo. Imagínense todo eso que vale el Hijo. ¿Será que habrá un precio para comprarlo a Él o hacer la comparación cuánto vale? Eso no tiene precio porque estamos hablando del Hijo de Dios. ¿Ve? Así que si nosotros somos entendidos y le hemos pedido al Señor esa inteligencia y sabiduría, que nos damos cuenta de que Él quiere y es poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de algo, de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea, no solamente para vivir nosotros espléndidamente, sino para ayudar, para seguir siendo misericordiosos con los que necesitan. Esto es lo que Dios quiere. Que nunca olvidemos que Él nos da gracia y nos hace abundar para ayudar. Como está escrito, dice aquí la palabra de Dios, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. O sea que nunca vamos a dejar de tener esa justicia.
¿Y usted sabe para qué nos sirve esa justicia? Es el ser justos delante de Dios. ¿Mm? Si has leído y has dado cuenta en la palabra que dice que la oración del justo lo puede todo, para eso, para que tú puedas hacer lo que quieras, lo que desees, lo que anheles, lo que necesitas, lo consigas. Porque siendo justo no tiene que ir a otro, tiene que ir solamente a Dios, porque Él ve en tu corazón lo justo que eres. Yo te invito, hermanos, a que entremos a formar parte de los justos. Por eso el lema de la Iglesia Cristiana de Cundinamarca, cuando Dios me lo enseñó, me lo dio a conocer, dije, este es y no será otro. Más buscar primeramente el reino de Dios, primeramente buscar a Dios y su justicia, siendo justos, acordándonos que la justicia de nosotros es Jesús. Mis hermanos, muchas gracias porque hemos leído, entendido la palabra de Dios, solamente pongamos en práctica. No que esto se vaya a saco roto, sino que digamos, Dios nos ha dado una palabra para bendecirnos y espero que sea bien tomada, mis hermanos. Dios amado y Padre Santo, te doy gracias por cada hermano que ha prestado ese tiempo, el tiempo que tú nos das a cada uno, Señor, para alimentarlos con esta palabra. Te pido, Señor mío, que esta palabra no sea gravosa para ninguno y que cuando nos corresponde hablar algo como esto, que toca hablar de las finanzas, se sepa tener en cuenta de que está escrito y que no de pronto lo hacemos nosotros por sacar a un partido mayor. Déjenos seguir, Señor mío, prestando tus servicios sin mirar a quién. Y que tú, Señor mío, pongas en el corazón de cada uno el que se quieran bendecir. Así que doy por dada esta palabra y espero, Dios mío, que la hayan entendido y que su corazón se llene de alegría y gozo para también aportar para tu obra. Así que, Señor, este autosostenimiento de la iglesia, este autogobierno de la iglesia y esta autopropagación que tú nos has permitido, déjenos, Señor mío, que podamos entender aún más cuando meditemos en ello, para que todo se lleve a cabo en el nombre de Jesús. Bendigo a cada hermano y a cada familia en el nombre de Jesús. Amén.